Entonces vamos a hacer el análisis de carga de la losa nervada cuando el uso va a ser de techo. ¿Qué lleva la losa nervada cuando es techo? Tenemos que irnos a nuestro detalle. ¿Qué tenemos en el detalle? Primero que nada, dependiendo de la luz que tengamos entre ejes, que ya lo habíamos visto, calculamos la altura de la losa, que también la semana pasada se explicó. Entonces vamos a suponer que tenemos una losa de techo con un espesor de 20 centímetros. Entonces, si tenemos una losa de 20 centímetros, ¿qué tenemos primero? La loseta. Quiere decir que si la losa es de 20, tenemos 5 centímetros de loseta y tenemos 15 centímetros de la altura del bloque. Entonces la loseta va a ser igual al peso propio de ella misma, que sería 0,05 metros por el peso específico del concreto, que son 500 kilogramos metro cúbico, vamos a sacarlo aquí por metro cuadrado, que sería 0,05 por 2500, 125 kilogramos metro cuadrado. Después del espesor tenemos el bloque. El bloque de 20 pesa, si la loseta es de 5, el bloque es de 15 y ese peso pesa 70 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Que si queremos saber de dónde sale ese 70, ustedes saben que lo pueden sacar por metro, cuánto hay en un metro, por un metro de losa, de losa de nervada. Si dividimos aquí 1 entre el ancho del bloque, tendríamos 1 entre 0,40, tendríamos ¿cuántos bloques? 2.5 bloques. Y si tenemos el ancho del bloque 0,20, 1 entre 0,20, tendríamos 5. O sea que 5 por 2,5 nos da 12,5. El peso del bloque está entre 5 y 6 kilogramos. Si multiplicamos por 5, ¿cuánto nos daría? 62,5. 62,5. Fíjense que la norma pues establece, para tener como un margen de seguridad, pues establece que son 70. O sea que por ese lado pues también usted puede calcular ese valor. Entonces ya tenemos el bloque, ahora tenemos los nervios. El nervio tenemos 0.10. 0.10 por el alto del nervio, que sería 0,15 por 2500 kilogramos metro cúbico, multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque si ustedes ven cuántos nervios los vamos a tener en un metro. En un metro vamos a tener, aquí hay 0,40 y 10, 0,50 y 40 sería 80. 5 de este lado y 5 de este lado me daría el metro. Y 5 de este lado y 5 de este lado sería un nervio. Entonces tendríamos por 2 nervios. ¿Cuánto nos da eso? 75 kilogramos por metro cuadrado. Después que tenemos la loseta, el bloque, el nervio, tenemos el friso. El friso es de 1.5 centímetros, que sería 0,015. Por un concreto, vamos a llamarlo un concreto pobre. Y ese concreto pobre lo establecen en la norma igual a 2150 kilogramos metro cúbico. ¿Cuánto nos daría eso? 32,25. 32,25. La norma lo coloca por debajo de 30, pero nosotros pues vamos a trabajar con
eso depende del concreto que estén utilizando. De repente están utilizando un concreto de 2000 o un concreto de 2800, pero el que tenemos en la norma, y como nosotros estamos haciendo un trabajo bajo la norma, entonces tenemos que adosarnos a ella. Y tenemos ahora el manto, pero antes de colocar el manto, recuerden que estamos en un techo. Si el techo es plano, ella va a llevar aquí una pendiente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que las aguas de lluvia se canalicen y vayan a donde están los bajantes de agua, de lluvia. Entonces usualmente nosotros vamos a tener algo como una apéndice, haciendo un corte, tenemos algo así, ¿verdad? Un corte aquí. Aquí sería 5 centímetros y aquí tendríamos una altura de 1 centímetro. 5 más 1 sería 6, entre 2 tendríamos 0,03, el mortero. Eso es un mortero para darle pendiente, que sería de 0,03 por el mismo peso de 2150 en un concreto pobre. Eso me daría kilos por, entonces sería metro, y aquí sería kilos por metro cúbico. Nos daría 64,5 kilos por metro cuadrado. Eso es solamente la pendiente. Ahora ella lleva el manto, que sería de 3 milímetros. Usamos el de 3 milímetros, que pesa 5 kilos por metro cuadrado. Y eso nos daría una carga permanente total de la sumatoria de 125 más 70 más 75, los nervios, más 32,25 el friso, más el mortero 64,5 y 5 el 371,75. 371,75. Esa sería la carga permanente en el caso que fuese una losa de techo. Ahora vamos a hacer la carga permanente en una losa de 25 centímetros, pero para entrepiso. Entonces, en el caso del entrepiso, ¿qué nos va a variar? No vamos a tener el mortero vamos a tener el friso, vamos a tener la loseta, pero aquí cambiaríamos porque tendríamos un bloque, sería de, aquí en este caso, el peso como es de 20, tendríamos un cambio aquí de 90 kilos por metro cuadrado. El nervio sí cambiaría aquí, porque si la losa es de 25, tendríamos un nervio de 20. Entonces sería, aquí tendríamos una carga de 100. Tendríamos un friso de igualito, y tendríamos que agregaríamos en el entrepiso, tendríamos una tabiquería y tendríamos el piso de granito. Vamos a ponerlo de granito, vamos a poner que sean unas habitaciones, y tendríamos en la norma, nos estipula, lo vimos en la clase pasada, que el peso de la tabiquería son 150 kilogramos por metro cuadrado, y el piso de granito con un espesor de 5 centímetros, que los 5 centímetros que incluye la base de piso y el espesor del granito. Eso tiene un peso de 100 kilos por metro cuadrado. O sea que lo que hemos agregado es la tabiquería y el piso de granito para tener un total de la W de carga permanente de 597,25 kilos por metro cuadrado. Fíjese la diferencia que tenemos entre la carga permanente de techo, que nos dio 325, y en el caso de que sea
un entrepiso, pues ya ustedes ven que hay una variación y que tenemos que tener cuidado cuando hagamos el análisis de carga. El análisis de carga tenemos que ver detalladamente qué es lo que va a soportar. A veces no vamos a tener piso de granito, vamos a tener una cerámica, vamos a tener un porcelanato, entonces estos pesos pues van a variar. En este caso pues lo hicimos con granito y vamos a tener una carga permanente de 579 597,25. Igualmente, si tenemos las cargas variables que las estipula la norma, si tenemos de oficina o tenemos de un edificio de apartamentos, pues vamos a tener una carga variable de apartamentos de 175 kilos por metro cuadrado, y si es una carga, unas oficinas, tendríamos un peso de 250 kilos. Estos valores nos los va a establecer el uso que les indique en su trabajo de presentación. Manual de edificio de concreto armado, tienen una guía dependiendo de la altura de la losa, tienen estipulados ya unos valores. Claro que estos son como decir los valores que ellos tienen normalizados. Ya fíjense que tenemos la loseta que nos dio 125 igual que nosotros para una losa de 20. Tenemos un nervio de 75 kilos por metro cuadrado. El peso del bloque de 70. Ellos tienen el relleno para la impermeabilización, un valor de 120 kilos por metro cuadrado que ustedes pueden utilizar. Y el friso de 30. Aquí sí tenemos una variación. Y igualmente tienen para 25 y para 30. Esto para que les sirva como una guía de lo que va a soportar una losa de techo y una losa de entrepiso. Eso es lo que quiero que ustedes verifiquen cuando estén haciendo sus análisis de carga. Aquí hay unos criterios que debemos tomar en cuenta para el análisis y diseño de losas. Las losas de entrepiso en general no se consideran como parte constituyente de la estructura aporticada. Se consideran como elementos rígidos y deformables en su propio plano y que transmiten las cargas a los elementos estructurales. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que la losa se va a desplazar en el sentido que se desplace, o sea, va a deformar en el sentido de que venga el sismo o el empuje que tengamos y el que va a soportar todo eso en sí son los pórticos, pero las losas van a transmitir las cargas a los elementos rígidos. Las losas son elementos rígidos planos que forman los pisos y techos sobre los que se devuelven las cargas verticales aplicadas a la estructura, que es lo que acabo de decir. Ellos lo que hacen es transmitir la carga que le estoy dando del peso propio de las cargas permanentes y de las cargas variables y la van a transmitir a la viga. Las losas se diseñan para soportar cargas que no se encuentran en su plano. Las losas contribuyen a repartir los desplazamientos del piso proporcionalmente a todos los elementos del piso. Las losas contribuyen a repartir proporcionalmente a los pórticos de la estructura las cargas provenientes del viento o del sismo, que es lo que estaba explicando en la parte de arriba. Otro criterio que debemos tener muy en cuenta es que el ancho B del nervio será como mínimo de 10 centímetros. La altura total de la losa será como máximo, o sea, esto tienen que tener en cuenta, será como máximo 3.5 veces el ancho B del nervio. Eso es una verificación que ustedes tienen que hacer. La distancia libre máxima entre nervios será de 75 centímetros. Nosotros tenemos 50, pero a veces, dependiendo de que no nos llegue a chequear el corte, nosotros tenemos que ampliar esos nervios, y entonces la máxima distancia que debemos tener es de 75 centímetros. Pero usualmente la norma nos manda con 50 centímetros. Esto es a lo máximo que pueden llegar a ustedes cuando no les verifique el corte. Alrededor de todo elemento estructural se maciza un ancho el mayor de 10 centímetros o el ancho del nervio. Esto es que nosotros en las losas nervadas debemos diseñar un macizado a todo alrededor de la losa.
Entonces, pero nosotros eso nos lo indica es cuando estemos calculando y saquemos el corte que resiste el nervio y vamos a chequear eso haciendo el diagrama de corte y el corte que resiste el concreto, vamos a decir, el concreto, el concreto en sí mismo. Aquí tenemos, para que veamos todo lo que estoy acabando de decir. Aquí ustedes ven las vigas, los nervios, miren los nervios que están aquí, está el bloque, esta es la viga, esta es la otra viga, y aquí es lo que les estoy hablando, esto es un macizado que lleva alrededor de la losa para luego iniciar la colocación del bloque. El macizado, aquí establece, este es el mínimo de 10 centímetros, pero eso nos lo da el cálculo cuando estemos trabajando. Aquí tenemos un corte de la losa, donde ven los nervios, que es lo que yo les estaba comentando y les he estado dibujando. Ven la altura, ven el macizado, ven el espesor de la loseta y hasta donde podemos llegar este máximo que les acabo de comentar, de 75 centímetros. Aquí hay otros criterios que también tienen que tenerlo presente. Y dice en la norma, si el relleno o los bloques son permanentes, el espesor T de la loseta será el mayor de los siguientes valores: 4 centímetros o 1,5 la distancia libre entre nervios. Pero usualmente aquí en Venezuela, pues como tenemos ya los bloques de 15, 20 y 25, pues la loseta la dejamos de 5 centímetros. Y aquí hablan, si el relleno o los bloques no son permanentes, que es en el caso de las losas reticulares celulares, que ustedes han visto ahí en la universidad, que por debajo se ven las casetones, entonces ese espesor de esa loseta de concreto es de 5 centímetros. O sea, no puede ser el mínimo, debe ser el valor entre 5 centímetros y 1,5 de la distancia libre entre nervios, que hay que hacer esa verificación como todo lo que nosotros tenemos que hacer, siempre verificar. También se colocará acero en la loseta perpendicular al sentido armado de los nervios, el cual se denomina el acero de repartición para absorber los esfuerzos por efecto de carga, retracción y cambios de temperatura. Esta es la que le estaba diciendo, que es el acero mínimo que hay en las losas. Entonces tenemos acero con grado 42, que es 0,018, que es el que nosotros utilizamos, y están otros aceros, por el caso que ustedes estén trabajando en otros sitios, entonces tienen el grado de 28 y 35, y cuando el acero de grado sea mayor a 42. Para luces mayores, en este caso habla de 6 metros la norma anterior, pero la norma en el nivel de diseño 3 dice que para luces mayores de 5 metros, lo pueden leer en la 1753-2006, que ustedes van a tener que leer esa parte, se colocará un nervio de arrostramiento. Esto es lo que quiere decir que si la luz entre ejes de la losa le da mayor a 5 metros, ustedes tienen que, o sea, ella va a tratar de pandearse en el sentido longitudinal, entonces hay que colocar un nervio transversal a los que tenemos. Van a tener que colocar ese nervio a la mitad, o sea, si pasa de los 5 metros a los 2.50 deben colocar un nervio para tratar de rigidizar y que no se produzcan deformaciones en los nervios. Este nervio tendrá como mínimo 2 cabillas de diámetro de número 4, que este número 4 corresponde a la cabilla de media, una arriba, o sea, una en el acero positivo y una en el acero negativo. En todo caso, no se permitirá una longitud no arrastrada en los nervios principales mayor de 3 metros. Eso lo vamos a ver cuando estemos calculando y cuando ustedes hayan estructurado el edificio. Por eso tenemos que estar pendientes con esto de que cuando armen o cuando estructuren las losas, traten de que en el sentido más corto las luces no lleguen a ser mayores a 5 metros. O sea, trabajen en el sentido de los nervios una luz de 450, 480
con el fin de no colocar ese es como un parámetro que tenemos que tener en cuenta cuando estemos estructurando el edificio. También tenemos que tener muy en cuenta el control de la flecha. Las normas obligan a controlar las flechas de todo miembro que esté diseñado a flexión, con la finalidad de evitar deformaciones que puedan afectar la resistencia del elemento. Las normas limitan esa flecha. Aquí está una tabla que, dependiendo del tipo de miembro, está la flecha a considerar y tienen las flechas límites, que eso también lo vamos a establecer cuando estemos en la parte del cálculo del edificio. Y fíjense que por aquí nosotros hemos explicado que para las losas, para no controlar, nosotros no hemos controlado, bueno, todavía no hemos iniciado, pero la idea es no controlar la flecha. Entonces, si no controlamos la flecha, nosotros partimos de que para calcular la altura de las losas y no tengamos que entrar en el chequeo de flechas, porque si cumplimos con estos valores, pues no tenemos que hacer este chequeo. Vamos a suponer que nos dé una losa de 30 y la que no la queremos de 30 porque parece que es una altura muy alta y la queremos bajar, disminuir a 25, entonces ahí sí tendríamos que controlar flecha, porque si cuando hacemos el cálculo bajo esta norma nos dice que la mínima es 30 y la queremos disminuir a 25, entonces ahí sí tenemos que tener un chequeo de flecha, que eso será visto en la próxima clase del control de flecha, cuando debemos cambiar eso, que más o menos lo tenemos cuando vamos a diseñar las losas de la escalera, que a veces las losas de escalera nos dan unos espesores de 20 y una losa de escalera mínimo debería tener 10-15 centímetros, pero una losa de 25-30 en una escalera pues demasiado. Recuerde que esa es una losa maciza y eso tiene muchísimo peso. Entonces ahí tenemos que entrar a calcular la flecha y ver si chequea o no chequea con los parámetros que vimos, que nos refiere en la parte de entre pisos, que está aquí la flecha, que no puede ser la flecha límite, sería L entre 360. Pero cuando estemos calculando el edificio, estaremos pendientes de todos esos valores.